Hermanos, hermanas, la noticia está en el aire. Dentro de 3 días, a escasos 3 días, es el fin de la dictadura militar. Porque es evidente y se muestra con toda claridad que nosotros estamos viviendo una dictadura militar. Dina Boluarte es nada más que un fantoche. El que realmente maneja los hilos son las Fuerzas Armadas y Policiales. No es Dina Boluarte. Aun cuando indudablemente desde el punto de vista jurídico, con el ordenamiento político que tenemos, la presidenta de la República se supone que es la máxima autoridad. Pero en la práctica, como lo vamos a ver luego, en la práctica, en el caso del Perú y de todos nuestros hermanos en América Latina, los países hermanos, quienes siempre han gobernado han sido los militares. ¿Y por qué? Eso lo explicaremos también. Entonces, este es un motivo de doble, digamos, de doble satisfacción. Muy pronto estará por tierra esa dictadura militar que en convenio con el Congreso y la Presidencia de la República, más el Poder Judicial, han creado todo un sistema de barbarie en el Perú. Y fíjense, ¿cómo es que podríamos asegurar de que estamos muy cerca de la caída de esta dictadura militar? Ahí están los hechos. Hay una gran insurgencia nacional que cada día que pasa se va engrosando. Comenzó con el Cono Sur, el Perú Sur, Puno, Cusco, Apurímac, Andahuaylas, esa parte sur del Perú se sublevó con toda su fuerza para hacer notar que ya no quería más ser sometido. Pero además de esto, ahora en la segunda y sobre todo en esta tercera marcha hacia Lima, lo que estamos viendo son las reacciones de ese Perú Centro y el Perú Norte. Todos ellos en sendas reuniones han afirmado que para el 19 de julio estarán en Lima. Y esto es lo que ha preocupado a las Fuerzas Armadas y Policiales. Porque el rechazo de Dina Boluarte y de las Fuerzas Armadas ante la matanza de más de 70 personas y miles de peruanos lisiados de por vida, ¿no? La reacción es innegable. Ellos vendrán por cualquier medio a constituirse en Lima este 19 de julio y es el inicio de la caída del gobierno militar. Es un gobierno militar en la práctica, es una dictadura militar. Pero como ellos ven el acecho de ese Perú profundo que se comienza a revelar en todos los rincones del país, están obligados de incrementar las medidas de represión. Y es así como lo podemos medir, que esa tercera marcha es cada día más vigorosa, porque justamente están llegando a los extremos de represión. Han comenzado por dictar una emergencia sanitaria nacional. Fíjense al extremo que llegan. Utilizan el inicio de una pandemia para luego, en ese mismo decreto, dar todas las facilidades a las Fuerzas Armadas y Policiales para que en cualquier lugar que te encuentres, en cualquier momento del día, ingresen a tu casa, te secuestren, e incluso muchos de ellos te maten o te torturen, simple y llanamente. ¿Qué es lo que han hecho? Tenemos la experiencia vivida ya y con hechos constatados y judicialmente probados, los casos de Fujimori y en su alianza con las Fuerzas Armadas y Policiales. Los conocemos. Han tenido la osadía de ingresar incluso a las universidades, como estas universidades en donde han extraído a los profesores y alumnos que ellos consideran terroristas,
los han asesinado y no contento de ellos, incluso los han quemado. Es dura esta reacción de los militares. Se creen con todo el poder de hacer lo que se le viene en gana. Pero como esta reacción de la insurgencia nacional es cada día más fuerte, ellos están preveyendo, como les digo, medidas cada vez más draconianas. Comenzaron con esta emergencia nacional sanitaria, ¿ah? Darle un cubierto de control de la sanidad, apoyar a la población en su salud, pero en realidad lo que están buscando es dar todas las facilidades a las Fuerzas Armadas y policiales para que jurídicamente ellos tengan la posibilidad de ingresar a tu casa y matar. No contentos con la emergencia sanitaria, lo que luego han decretado es la emergencia vial, que lo estamos viendo y que ya muchos medios de comunicación han reaccionado. Se están instalando en las puertas de entradas de Lima, en las diferentes puertas de entrada de Lima, cantidades de policías para controlar uno a uno el ingreso a Lima de las personas. Y además, hacerle firmar y encima filmar a la persona en su declaración de que no va a la marcha de Lima, o en todo caso, si va, en qué parte de la ciudad está. Es decir, un amedrantamiento increíble. Y todavía más, han obligado a que los jóvenes que se están preparando en la policía, en los diferentes establecimientos para la formación policial, hacer lo que en formación ellos marchen por las calles de Lima. Fíjense, hasta dónde llega esta osadía de los militares para amedrentar a la población. En formación militar, los policías, la totalidad de los jóvenes en formación han estado y siguen estando en formación y caminando por las calles de Lima. Esto muestra de que las Fuerzas Armadas ya temen una verdadera insurgencia nacional en donde van a estar congregados los hermanos del sur, del centro y del norte. Esta es una forma de gobierno, es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno que le hemos tenido en el Perú desde el inicio de la República y como la consecuencia, diríamos, la relación directa del dominio español, de los tiempos de la colonia, en donde era la fuerza la que dominaba a la población andina y hubieron millones de gente que desaparecieron en aquella época. Entonces, las Fuerzas Armadas del inicio de la República han manejado la política y la economía del país en forma directa o indirecta, tal como es el caso ahora, ¿no? Jurídicamente tenemos a Dina Boluarte, según ellos, presidente de la República, pero en la práctica son los militares, las Fuerzas Armadas y policiales que manejan la situación. Pero la cosa no queda ahí si queremos ser mucho más claros en la presentación de este tema. Ustedes saben que hace poco el Congreso ha autorizado el ingreso de 1.000 militares. Con la resolución legislativa 4766, el Congreso ha autorizado el ingreso de 1.000 militares americanos, para así directamente y explícitamente para formar a los militares y los policías. Pero se sabe además que estos militares no solamente vienen con fines militares, de formación a otros militares. Ya sabemos por la experiencia a nivel mundial que los americanos no solamente realizan eso, sino estudios de investigación científica que no podrían hacerlo en su país porque son completamente antinatura, porque de ahí comienzan los virus y se expanden, como ha sucedido en muchos pueblos del África y del Asia, y en donde se generan grandes pandemias y la consecuencia es inmediata, lógicamente, millones de personas que mueren como consecuencia de estos abusivos experimentos que realizan los americanos. Es el dominio de los Estados Unidos. Entonces ustedes estarán viendo que en realidad esta fuerza militar peruana no tiene una autonomía en sus decisiones.
La decisión lo tiene Estados Unidos. Tenemos que ser claros. Es Estados Unidos que está manejando al gobierno de Boluarte, así como lo manejó a los anteriores gobiernos del Perú. Lo primero que hacen los gobernantes elegidos es ir a santiguarse a Estados Unidos. Incluso Castillo lo hizo. Incluso Castillo hizo una declaración miserable de que la América es para los americanos. Increíble declaración de un presidente de la República que venía del Perú profundo y que estaba dispuesto y estaba obligado por el país a realizar la gran transformación. Este es el comportamiento de los gobiernos que hemos tenido en el Perú, y no desde ayer, ¿eh? Entonces, es importante ir comprendiendo esta situación. La insurgencia nacional es cada vez más fuerte y la respuesta de los militares se acrecienta y se está llegando a límites de barbarie en la forma como ellos han decretado emergencias sanitarias, vial, sacar a los militares, sacar a los jóvenes en formación y autorizar ahora a los militares de los Estados Unidos para que vengan a entrenarlos, dicen ellos, ¿no? Y por el momento son 1.000 militares. Si la situación se incrementa, no serán 1.000 militares, como se ha pasado en el África y en el Asia. Ingresan mucho más de miles de militares, a no solamente hacer una preparación, formación, sino a ingresar directamente a batallar en el campo ante la insurgencia nacional. Ellos mismos están acrecentando el clima de la violencia. Pero el asunto tampoco termina allí, porque Estados Unidos, es cierto, hasta ahora sigue siendo el amo del mundo y ya tiene grandes rivales, pero por el momento sigue siendo el amo del mundo desde el punto de vista militar hasta ahora. Pero tal como han venido gobernando las grandes potencias, ahora Estados Unidos, ayer Inglaterra, más luego en el Perú lo tuvimos a los españoles, las grandes potencias que han estado dominando al mundo y sobre todo al Perú. ¿Ah? Esas grandes potencias tienen una base socioeconómica que es importante entenderlo. Porque no es solamente los militares que salen afuera. Los militares representan la fuerza. Y nosotros desde hace miles de años vivimos en una relación de dominación entre los ricos y los pobres, aquellos que manejan la totalidad de la actividad económica y los otros que sirven solamente para trabajar. Más del 99% de la población sirve solamente como bestia de carga. Y lo hemos tenido con mucha claridad acá en el Perú en la época del gamonalismo de los Andes, porque hoy día existe un gamonalismo en la costa, en tiempos modernos, que es lo mismo al final. Al final es el trabajador, ¿ah? Es la bestia de carga, y los gamonales, sean de los Andes o de la costa, son ellos los que acaparan la casi totalidad de la riqueza producida por el pueblo. Es una relación de dominación indudablemente conflictiva, porque ¿quién quiere vivir en esa situación? Y la única manera de hacer perdurar esta relación de dominación es a través de dos elementos. El primero es la fuerza bruta, como lo que estamos viendo ahora, directamente, y la otra es la que estamos conociendo que le están aplicando a Castillo, el lawfare, o sea, la parte jurídica. Jurídicamente es una manera de armar constituciones, reglamentos, leyes y otras para tener sometido a la población. Pero cuando la población se levanta y ya no quiere obedecer a esas reglas legislativas, porque las considera totalmente inapropiadas, entonces aparece la fuerza bruta. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy día está apareciendo la fuerza bruta, pero es la fuerza en definitiva. Ya sea la fuerza jurídica o la fuerza militar, es la fuerza. Es una relación de dominación en donde más del 99% sirve de bestia de carga y unas cuantas familias se llevan la totalidad de la riqueza. No puede controlarse esa sociedad de otra manera. Es la única manera como ellos tienen para controlarlo. Y es ahí en donde nace y crece y se desarrolla lo que nos han engañado en tantos años, hablándonos de la democracia representativa. Que vivimos un clima de democracia y de democracia representativa,
y que es el voto del pueblo que garantiza esta democracia. Toda una falsedad. Pero hay una estructura en la democracia representativa. Ustedes lo están constatando ahora con mayor razón. La estructura es de que elegimos a los congresistas, elegimos al presidente del Perú en un sistema de organización social y política centralizado. Así como Estados Unidos pone a sus gendarmes, los especialistas, ustedes también han venido a especializarlos para la matanza y el dominio y el sojuzgamiento de la población en términos jurídicos. Igualmente, existe así un centralismo. Y ese centralismo, pues lo han dividido, según los especialistas, entre los varios poderes, se llaman ellos, poderes autónomos, como el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Autónomos, pero ustedes lo están viendo en la práctica que no son autónomos, representan a un solo interés y todos ellos fácilmente encuentran concordancia para dominar al pueblo. No es para encontrar la legalidad de los hechos, la veracidad de los acontecimientos, es simple y llanamente sistema de dominación. Y este es el corazón de la democracia representativa. Esa democracia representativa que en las escuelas, en los colegios nos enseña que es la mejor forma de organización social y económica, por cierto, cuando en realidad está representando a los grandes grupos de poder económico a nivel mundial hoy día. Porque, como ya les digo, desde hace varios siglos, ya en forma clarísima, en forma contundente y totalmente universal, la economía se maneja a nivel mundial. Antiguamente la economía todavía se manejaba en términos parcelizados. Cada sector tenía sus propios imperios. La India, Grecia, Roma, cada uno en el Asia. Pero a medida que ha ido avanzando los sistemas de producción, fíjense, hemos pasado de una agricultura al estado primario, como era en la época de los griegos, de los romanos, en Egipto, la India. Hemos pasado a una economía de mercado. Y en la economía de mercado, pues globaliza por su misma naturaleza, en las compras y ventas se dan a nivel mundial con toda facilidad, y eso globaliza las operaciones comerciales y financieras. Y desde ese punto de vista, ¿no?, lo que ya existe desde hace varios siglos con toda su fuerza, una economía mundo. En estos momentos no deberían existir límites territoriales si nuestra evolución fuera normal, continua, como avanza en la historia de la humanidad. Pero ellos han comenzado a despedazar al mundo en pequeñas partes para poderlos dominar. Y eso, por ejemplo, en el caso de cuando se declara la independencia de los países del sur, ¿no?, cómo han comenzado cada uno a ejercer dominio en ciertas zonas y nos hemos dividido de una manera atroz, como en el caso del altiplano. Ahí lo tenemos dividido a los puneños, una parte de los puneños, los aymaras en el Perú y los aymaras allá en Bolivia. No ha existido ninguna división en función de los intereses de la población. O sea, esa dominación que hoy día se plantea a nivel planetario, entonces eso tiene hoy día su gran jefe, que es hasta ahora Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que esta democracia representativa que representa a los poderes fácticos que están manejando a nivel mundial las cosas, ellos tienen sus representantes en cada país y de esa manera los pueden explotar con mucha más facilidad, los tienen completamente divididos, ¿no? Y no porque esas divisiones sean naturales, no porque simplemente de esa manera los tienen mejor administrados, ¿no? Y es el caso del Perú. En el Perú, pues tenemos unos límites territoriales en los cuales encierran a la población peruana y cuando hay momentos de crisis, por ejemplo, de crisis económica, los peruanos quieren salir a buscar otras fuentes de recursos en otros lugares y les es difícil. Muchos tienen que salir ilegalmente, otros tienen que pagar todos sus ahorros para intentar vivir en un país como Estados Unidos, un país de Europa, porque es la situación que les exige.
Entonces, este clima que estamos viviendo y en donde pronto, dentro de 3 días, va a caer esta dictadura militar, no se olviden, no solamente debemos estar pensando en que va a caer la dictadura militar, que va a caer Dina Boluarte, sino pensemos en nuestro futuro, pensemos en la problemática en toda su dimensión. Pensemos que no es suficiente que caiga Dina Boluarte o que los militares vuelvan a sus cuarteles, sino que tenemos que hacer una nueva organización social. Esta democracia representativa, que es la forma jurídica y política como nos domina, tiene que ser reemplazado de otra manera. Tenemos que presentar, proponer una nueva forma de organización. Por eso es que yo me he permitido sugerirles que esta marcha hacia Lima, esta toma de Lima, sea bien utilizada en una de las maneras siguientes: reunirse en una gran plaza, en cualquiera de las grandes plazas públicas, en cualquier avenida, y todos juntos conversar este problema, discutir este problema y encontrarle una solución. No solo a la caída de Dina Boluarte, no solo que los militares se vayan a su cuartel, sino que además pensar en la nueva organización económica, social y política del país. Esta democracia representativa no nos representa. Esta democracia representativa nos ha creado congresistas completamente nocivos al país, a las personas. Nos ha creado presidente de la República que ordenan la matanza de sus ciudadanos. Nos ha creado fuerzas armadas que no tienen ningún temor para seguir asesinando a la población. Que se están entrenando para matar a su población. No se están entrenando para servir a la población. Se están entrenando para matar a la población. Eso ya no debemos permitir. Es necesario cambiar hacia una nueva forma de organización económica, social y política. Tenemos que pensar en eso. Ya no seamos más bestias de carga. No seamos más bestias de carga. Fíjense, hace poco en nuestro país hemos tenido el gamonalismo, en donde era miserable, cruel, y en donde Hugo Blanco jugó un papel importantísimo para recuperar la dignidad del Pongo, por lo menos su dignidad, aunque todavía su pobreza y su desempleo está latente. Por eso es que los pueblos del sur reclaman en primera instancia, porque son ellos los que sufren con mayor fuerza esta desgracia de ser pobre, de no tener los recursos para poder seguir viviendo, tampoco para poder darse una nueva forma de vida. Y eso lo tenemos que entender. Mientras nosotros mismos no manejemos nuestra economía, mientras nosotros mismos, en forma directa, si nosotros mismos nos organicemos a nivel de empresas o de organizaciones sociales para manejar nuestra propia vida, seguiremos siendo dependientes de los poderes fácticos. Estos poderes fácticos en donde solamente algunas familias usufructúan la centralización de la riqueza en pocas empresas, nosotros tenemos que proponer nuestra nueva manera de vivir. Y, por supuesto, en concordancia con la evolución de la economía a nivel mundial, de la humanidad. Es la humanidad que va llevando este tema adelante. Entonces, es necesario que nosotros pensemos en este tema y, a ver, un minuto. A ver. Y bueno, entonces yo le decía, pues tenemos que nosotros comprender esta situación. Tenemos que comprender esta situación de que no es solamente que hay una respuesta a la insurgencia nacional, no es solamente el hecho de que se están creando un clima atroz contra la población. Un momentito. Sino además que hay algo detrás que es importante comprender. Como nosotros siempre hemos sido, y yo diría, seguimos siendo bestias de carga, somos pongos, esclavos, asalariados, aunque a la apariencia somos doctores, especialistas en una profesión o en otra profesión, pero en la práctica, en los manejos de sociedad, que es la parte más importante, en los manejos de sociedad somos completamente nulos, porque en ese tema nunca lo hemos tocado.
y siempre hemos sido dependientes de quienes nos gobernaban. Entonces estamos llegando a ver que no solamente está el hecho de que los militares dominan y es un gobierno militar prácticamente, pero no es un gobierno militar en definitiva que sean ellos los que están ordenando, disponiendo y dando todas las ideas para ese tipo de gobierno militar, sino que además detrás de estos militares peruanos están los militares americanos, están los poderes fácticos a nivel mundial y eso es además una consecuencia de la forma de acumulación y concentración de riquezas a nivel mundial. Entonces todo eso lo tenemos que comprender para saber lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer de nuestra vida. Tenemos que comenzar a pensar en qué hacer de nuestra vida como sociedad, ya no como personas, porque hasta ahora nos hemos interesado solamente a través de las luchas sindicales a solamente ver nuestra persona como individuo o como familia, no más allá. Lo que tenemos que ver es como sociedad y esa parte no la hemos tocado, porque esa parte lo manejaban ellos, manejaban a la sociedad a través de las diferentes formas y principalmente todas ellas centralistas, ¿no? Totalitarias, abusivas. Entonces es importante comprender esta situación, que bien pronto, dentro de 3 días, es muy probable que el gobierno militar va a tener que caer porque la insurgencia nacional es cada vez más fuerte. Yo les doy todo mi apoyo para que esta insurgencia nacional continúe adelante con todo su vigor y es porque necesitamos una nueva sociedad y una nueva economía. Muchas gracias, hermano.